Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar básicamente de un tema muy interesante, es sobre la carrera espacial que actualmente está volviendo a ocurrir. Nos referimos al transporte aeroespacial. En el 2011 aterrizaba el último vuelo del transportador espacial. Fue el Endeavour, George Bush, 2009-2010. In 2010, the Space Shuttle, after nearly 30 years of duty, will be retired from service. Cancelaba totalmente el programa de los transportadores espaciales de los Estados Unidos. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que básicamente los americanos ya no enviarían más astronautas desde suelo americano. De hace 9 años, pues Estados Unidos ya no envía astronautas al espacio o a la estación internacional donde hacen investigaciones que va a necesitarse, por ejemplo, para hacer misiones de largo alcance como Marte. Y es muy importante ir a la estación internacional para lograr esos fines. Entonces, ¿por qué cancelaron este transbordador espacial? Precisamente hay un factor muy interesante, muy llamativo, porque básicamente es carísimo. Imagínense que por cada vuelo se gasta aproximadamente entre 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares nos hace como que nosotros no tenemos muchas posibilidades. Imagínense que es mucho dinero, pero básicamente hay dos factores que yo considero que por la que cancelan esto. El tema riesgo. Es decir, estas naves son ingenierilmente súper avanzadas, pero es una monstruosidad. Es enorme, es casi un edificio elevándose como magia, ¿verdad? Bueno, en realidad no tan mágico porque hay una explosión terrible que está ocurriendo ahí abajo, controladas obviamente. Entonces el riesgo, la probabilidad de riesgo de que algo falle pues es muy alto, como por ejemplo el que ocurrió el primer accidente en el año 1983 con el transbordador Challenger. Pues a los 70-80 segundos después de elevarse ya en pleno vuelo, pues se desintegró, matando a los 6 astronautas más a la profesora yendo al espacio. Bueno, en realidad fue una iniciativa de la NASA para mostrar a la gente que cualquier persona también tenía la capacidad de poder ir al espacio, pero bueno, le salió mal. De ahí que ya no volvieron a enviar más civiles, podríamos decirlo así. Y el segundo accidente grave que ocurrió fue en el 2003, el 1 de febrero, debido a un agujero que tenía el ala izquierdo, debido a una perforación que fue provocada por una esponja. Una esponja. De hecho, era un revestimiento que tenía el tanque principal de la nave, pues se desprendió, hizo un agujero y al momento del reingreso pues no resistió y se desintegró, matando a los 7 tripulantes. Entonces básicamente eso fue una de las razones, y la segunda razón es que estamos hablando de Estados Unidos, el país cuna, reino del capitalismo. Significa pues que Estados Unidos no puede gastar dinero en transporte. Su presupuesto más se gasta en sus fuerzas armadas, educación y otras cosillas. Bueno, ahí está la NASA, por ejemplo, no puede gastar dinero en transporte, es decir, o sea, no en sentido de que no puede, sino que no debe, porque eso contradice su modelo económico, ¿no es cierto? Entonces incentiva a empresas privadas que lo hagan, porque actualmente hay empresas privadas pues que llevan cargamento para la NASA a la estación internacional, y ¿por qué no astronautas? Eso se preguntan, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que ocurre en la aviación. Desde el primer vuelo allá en Carolina del Norte en 1903 por los hermanos Wright, pues el avión surge solo como un uso de exhibicionismo, después solo para personas ricas, y posteriormente se fue avanzando y se usó en el correo, después ya en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, obviamente siempre teniendo esa categoría de ser gubernamental, ¿no es cierto? Hasta que entramos a nuestra era
en el cual pues ya los aviones se utilizan ya para lo que es transporte civiles, ¿no es cierto? Ya se usan, hay compañías por aquí, por allá, por el mundo. Básicamente todos los viajes intercontinentales al 100% se hacen en aviones. Y es básicamente ese es el objetivo de los americanos, de incentivar que ya no solo la aeronáutica, sino que el negocio aeroespacial pues no sea cosa de los gobiernos, ¿no es cierto? Sino sea cosa ya de empresas privadas, ¿ya? ¿Cómo es que actualmente entonces Estados Unidos envía astronautas? Pues evidentemente no significa que no hay astronautas ya en el espacio. Hay astronautas de todo el mundo, hay astronautas japoneses, canadienses, americanos, rusos, que están en la estación internacional, y estos astronautas pues viajan por el único lugar que es Kazajistán. Y todo en un país en el que las únicas contribuciones a la economía mundial han sido el Tetris y las novias por encargo. Lo dijo él. Sí, Kazajistán es el único lugar por donde actualmente los astronautas salen al espacio, y en los cohetes Soyuz. Estos Soyuz datan de los años 60. ¡Wow! Son antiguos los Soyuz, antiguos. Obviamente ya ha debido evolucionar en términos tecnológicos, pero como los rusos dicen, pues si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Y bueno, y hace, como habíamos dicho, hace 9 años pues que ya no salen de este suelo americano. Pues, ¿qué significa esto? Significa pues que hay empresas que empiezan a surgir, ¿no? Empresas privadas como Orbital, SpaceX de Elon Musk, Boeing de Boeing, Blue Origin del super duper archimillonario, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. ¿Por qué no también mencionar Virgin Galactic del otro millonario, Richard Branson? Estas empresas pues surgen y están en la carrera de poder llevar, ¿no es cierto?, gente al espacio. Pero dentro de estas empresas hay dos que se destacan, y es SpaceX y Boeing. Actualmente ya está firmado y han hecho el acuerdo, pues son estas empresas elegidas que van a llevar astronautas a la estación internacional, ¿no? Y va a ser un hito histórico, porque jamás una empresa privada había llevado astronautas al espacio. Imagínense, va a estar muy interesante, y se cree que a mediados y finales de este año pues ya se estarán haciendo estos viajes, ¿no? Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. SpaceX es el que está más adelantado. De hecho, SpaceX tiene la visión de llevar no solo astronautas al espacio, sino de gente, de turistas al espacio. De hecho, no solo al espacio, sino que a orbitar a la Luna. Ya está pagado eso, ya hay gente, ya hay japonés que ya pagó por orbitar la Luna más o menos por el 2023-24, que se va a estar llevando a cabo esto, y va a ser también otro hecho histórico. Pero por el momento pues está centrado en esto, ¿no? Lo primero es llevar astronautas de la NASA al espacio, ¿no? El mes pasado, podríamos decir, SpaceX ya hizo sus pruebas, sus tests de su cápsula, llevando a un maniquí y algún cargamento a la estación internacional. Todo funcionó perfecto, salió bien. Y SpaceX tiene esa visión, no solo de ir a la Luna, sino de ir a Marte, ¿no? Es una cosa pero muy muy sorprendente el avance tecnológico que conlleva y que está llevando a cabo SpaceX. De hecho, es la única empresa, ni siquiera la NASA había logrado hacer esto, de reutilizar sus cohetes de una manera más avanzada. Es decir, los cohetes pues pueden regresar del espacio y prácticamente llegar parados, intactos, y simplemente hacer una limpiadita por ahí por allá y reutilizarlo nuevamente, como se hace con los aviones, ¿verdad? Los aviones pues aterrizan, despegan. Esa es la visión de SpaceX, y es realmente sorprendente lo que han logrado hasta ahora. Ya
Imagínense, en los 5 misiones de los transbordadores, pues la NASA ha gastado, se dice que ha gastado $90.000 millones. $90.000 millones, eso nos pone como a pensar que nosotros no tenemos muchas chances. 90.000 millones es el doble del PIB de Bolivia. Oh my God. Pues sí, es la realidad. Pues obviamente van a llegar. Ellos, ¿Y nosotros? no, las cosas con el tiempo se normalizan y terminan siempre viniendo ya. Pero eso la aeroespacial como que lo veo un poco más difícil, pero bueno, la cosa está así. Imagínense que actualmente los americanos pagan a los rusos por cada astronauta alrededor de 80-85 millones de dólares. Wow, los rusos están haciendo. De hecho, en la última misión llevaron 2 astronautas americanos y seguramente pagaron un poquito más de 160 millones de dólares. Actualmente los viajes, pues, en el Soyuz se hacen de esta manera. Pero después que ya se pase ya a usar los Dragon Crew de SpaceX o los Starliners, las cápsulas Starliners de Boeing, pues imagínense que van a viajar así. Wow, más moderno. Y bueno, va a ser un cambio brutal, ¿no? A ver, vamos a estar viendo esto, pues va a ser muy emocionante porque va a ser algo histórico. Bueno, pues te invitamos a que nos acompañes, ¿no? A que nos sigas, cómo va a ser la reacción de todo esto y que pues en el mundo no solo es reggaetón, novelas y todo eso, también es tecnología. Bueno, te invitamos pues a que nos sigas y hagas esas cosillas de ahí abajo que hay que hacer, que no te voy a insistir porque a veces es molesto, pero hazlo. Porque eso nos da incentivo, nos da a entender que aquí también los latinos no somos solamente eso, ¿no? También podemos interesarnos en estos temas también. Ok, bueno, entonces pues te invitamos a que nos veas en el siguiente video, que nos sintonices por este mismo canal a la misma hora, no. Vamos a estar anunciando, ok. Sí, y que la pases bien. Chao, peace.